Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor del Señor, que Dios le bendiga muchísimo. Vamos a empezar con una oración para presentar este viernes de estudio. Señor Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar y de poder aprender, Señor, a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que guarde nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a entender y que ayudes a la persona que tiene la palabra, pues a poder expresarla con total claridad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a gozarnos con alabanza y a escuchar con atención y a preparar nuestro corazón para poder recibir esa administración. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en vos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
Pues una vez alabado al Señor, una vez que hemos podido tener esa oportunidad de poder cantarle con nuestro corazón, vamos a escuchar atentamente a lo que nos trae el Señor en esta noche. Vamos a estar muy atentos. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y deseando que os encontréis bien, como siempre lo digo, que vuestros hogares estén siendo fortalecidos y bendecidos con la gracia y con la misericordia del Señor Jesucristo. Y pues nada, vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Primeramente vamos a hacer una oración presentándonos a nuestro Dios y Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Una vez más, Señor, venimos delante de ti en agradecimiento, Padre, por tu gracia y por tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presento mi vida delante de tu altar y clamo que tú me ayudes, que tú me sostengas, Señor, y que pueda llevar tu palabra, Señor, tal cual como tú quieres, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a toda la verdad. Pon tu gracia, Señor, en mi corazón y también, Señor, bendice a tu iglesia. Abre los oídos espirituales, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad, Señor, y con todo nuestro corazón, y que la podamos poner por obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor, que tú la sigas bendiciendo y la sigas guardando como lo has hecho hasta ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título que tenemos para hoy es la profecía de las 70 semanas. Dice que en el estudio de hoy, aunque el tema es la profecía de Daniel, nosotros nos centraremos en la oración intercesora. No nos vamos a meter de lleno ahí a mirar esa profecía, sí, sino más bien a mirar la actitud de Daniel cuando tuvo esta revelación de parte de Dios, su oración intercesora. Sí, entonces llegados a este momento, Daniel tendría unos 82 años de edad. Recordemos que Ciro de Persia fue quien conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. y puso a Darío el Medo a gobernar en Babilonia como un rey vasallo, ¿sí? Porque acordemos que Babilonia fue conquistada por los Medo y los persas, ¿sí? Entonces Ciro puso a Darío, que era un Medo, a gobernar como un rey vasallo en Babilonia. El final de los 70 años del exilio profetizados por Jeremías estaban llegando a su final, ¿sí? Entonces Daniel lo que hizo fue recordar todo esto y trajo, porque dice la Biblia que él trajo los libros a él, o sea, trajo a su mente estas cosas. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de oración intercesora? Dice que esta se refiere a oraciones ofrecidas en nombre de otras personas. Un ejemplo común de intercesión es la oración que hacemos por las necesidades espirituales de alguien, como por ejemplo la salvación, ¿sí? Entonces, en base a esto es que vamos a desarrollar nuestro estudio hoy en la oración intercesora. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y vamos a leer de los versículos del 1 hasta el 6. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre
hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Amén. Entonces, la oración de confesión, la importancia que tiene esa oración de confesión. Daniel, recordemos que él formaba parte de los que fueron llevados exiliados cuando los babilonios invadieron Judea en el año 605 a.C. Daniel entendió las escrituras, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años y que el cumplimiento de ese tiempo estaba próximo a terminar. Entonces, claro, ¿dónde leyó Daniel estas cosas? ¿Dónde las entendió él? ¿Cómo hizo para leerlas? Pues él simple y llanamente leyó los escritos, ¿sí? Lo que ellos tenían por referencia sobre sus creencias, sobre sus cosas. Leyó en Jeremías el capítulo 29 y en el versículo 10. Ahí nos habla de estas cosas que Daniel ya venía leyendo. Entonces dice en Jeremías capítulo 29, versículo 10, ahí nos dice de estas cosas. Disculpadme que tengo las hojas de la Biblia muy pegadas. No porque no la use, sino porque es muy nueva. Porque también puede suceder que tengamos la Biblia tan nueva, hace tantos años. Pero bueno, me tocó conseguir una Biblia nueva. Entonces en Jeremías capítulo 29 versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que sí o sí ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, ¿vale? Entonces Daniel entendió las escrituras, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años y que el cumplimiento de ese tiempo estaba próximo a terminar, no faltaba mucho. Cuando Daniel entendió estas palabras, comenzó un periodo de oración intercesora por el pueblo, ¿sí? Él no empezó a decirles, bueno, que nos preparemos, que nos volvemos a casa, nos volvemos a nuestra tierra. Él lo primero que hizo fue interceder por su pueblo. Daniel buscó a Dios. Daniel se humilló según las costumbres relacionadas con el duelo en su cultura. ¿Qué implicaba eso? Pues el ayuno, vestirse con telas de silicio y sentarse sobre ceniza. Eso era lo que ellos tenían por costumbre cuando querían hacer algo, humillarse delante de la presencia de Dios, ¿vale? Daniel estaba en duelo porque entendió que la causa del exilio fue el resultado del pecado del pueblo judío. Él no dijo, bueno, sí, porque mira, era lo que nos tocaba. No, recordémonos que todo pecado trae consecuencias. Entonces, el pueblo había pecado, ¿sí? Y ese exilio había sido como un tiempo de corrección que Dios había preparado para el pueblo judío. Y ese tiempo estaba próximo a terminar. El duelo mostraba remordimiento por la vergonzosa condición de la gente y el reproche al nombre de Dios que había resultado de su idolatría, ¿sí? Entonces, cuando Daniel hizo estas cosas, era porque había algo grande, había sucedido algo tremendo. Y claro, él mismo, sin ser el culpable, él se humilló delante de Dios, reconociendo, porque él también se incluyó en el paquete. Hemos pecado, ¿sí? Entonces, dice, la oración de Daniel comenzó profesando la grandeza y la fidelidad de Dios, porque no debemos dejar de reconocer, hermano, que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios es un Dios justo. Entonces, él lo hizo de esta manera. Él proclamó y profesó la grandeza y la fidelidad de Dios, lo cual contrastaba con la infidelidad del pueblo. Entonces vamos entrando un poquito en
no tanto el pueblo judío, vámonos mirando a nosotros mismos, ¿sí? Porque ellos no son la excepción, ellos no son los únicos que pecaron. Nosotros también muchas veces hacemos las cosas mal hechas, ¿sí? Y pecamos contra Dios, ¿sí? Entonces la oración de Daniel comenzó así, profesando la grandeza y la fidelidad de Dios. Y eso era el contraste, y contrastaba con la infidelidad del pueblo judío. Debemos tener en cuenta que Daniel se contaba o se identificó humildemente con aquellos que eran culpables de romper los mandamientos de Dios. Él no dijo, ellos pecaron, yo estoy orando por ellos. Él dijo, se incluyó en ese paquete, rechazando los esfuerzos de Dios por restaurarlos a una relación recta con ellos. Nosotros hemos sido los que hemos actuado de una forma cabezona, dura, no hemos querido entender, hemos sido duros de cerviz. Entonces, Él se mete en ese paquete y hemos rechazado tu restauración. No queremos estar en una relación recta contigo. Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, pero desde los más grandes hasta los más pequeños del pueblo judío se habían negado a escuchar. Entonces la pregunta mía es, ¿y ahora es diferente? Ahora no es diferente, hermanos, porque cuántas veces yo, Liliana, paso olímpicamente, claro, me tengo que poner yo en primer lugar, yo no puedo ir acusando a nadie deliberadamente, pero cuántas veces nosotros, o cuántas veces yo, Liliana, lo hago de esta manera, paso olímpicamente, sé que no se debe hacer, se me advierte que no lo debo hacer, que no lo debo, pero lo hago. Entonces, cuando hago esas cosas, he de asumir con las consecuencias de lo que viene después. Daniel se mantuvo en esa oración como portavoz del pueblo. Daniel no fue primero el portavoz para el pueblo, que ya se va a terminar el tiempo de estar acá y ya es tiempo de regresar, sino que él se mantuvo como portavoz del pueblo delante de la presencia de Dios. Daniel fue primeramente a la presencia del Señor. Primeramente fue y se humilló, pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo, reconoció que todos habían pecado, se vistió de cilicio, ayunó e intercedió humildemente por el pueblo de Israel. Entonces, esto es una gran invitación para nosotros hoy. Nosotros podemos hacer también lo mismo, hermanos. No importa que sea el uno, sea el otro o el que sea, pero hemos de hacer lo mismo, de interceder los unos por los otros, de orar los unos por los otros. Que hay veces necesitamos correctivos, claro que sí, muchas veces los necesitamos. Y el Señor nos ayude a hacer las cosas como Él quiere, no como a nosotros nos parece, ¿vale? Entonces seguimos. Vamos a leer de los versículos del 7 hasta el 14. Entonces dice así la palabra de Dios en el versículo 7. Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra
que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Es tremendo todo lo que dice Daniel en estos versículos. El pueblo judío enfrentó muchos problemas y uno de ellos fue la dispersión. Pero, ¿por qué había sucedido esto? ¿Qué fue lo que pasó? Daniel fue profundamente sincero. El pueblo de Dios había sido infiel. El pecado había traído vergüenza a todos, desde la nobleza hasta la gente común, ¿sí? Ese pecado que ellos cometieron trajo gran vergüenza. Daniel, tomando como fundamento la misericordia y el perdón de Dios, fue que intercedió por su pueblo. Si ellos se arrepentían y buscaban humildemente a Dios y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso y perdonaría y lo restauraría. ¿Sí? Entonces, Daniel tenía tal carga en su corazón que él lo único que podía hacer era: Señor, tú no eres el único que nos puedes perdonar. Y es que Él es el único, hermanos, que nos puede perdonar y que nos puede restaurar. Él es el único que puede obrar en nuestros corazones. Todos los problemas que ellos habían pasado eran causa de la desobediencia al pacto que habían hecho con Dios. Las bendiciones y las maldiciones relativas a su pacto con el Señor se habían explicado de manera muy clara, ¿sí? Así que Dios fue justo al llevar a cabo el juicio establecido en el pacto. ¿Sí? Acordémonos que esto fue llevado cuando estaban todavía en el desierto, antes de establecerse en la tierra prometida. Ya les dio la ley a través de Moisés. Le entregó la ley a Moisés para el pueblo y hizo pacto con el pueblo de Israel. Para esa época muchas ciudades habían sido destruidas, ¿sí? Pero ¿qué hizo que la caída de Jerusalén fuera particularmente horrible? ¿Sí? Porque fue algo increíble cuando pasó todo esto, cómo la dejaron los medos y los persas, los babilonios cuando vinieron a conquistarla. Los medos y los persas conquistaron fue Babilonia. Pero ¿cómo quedó? ¿Sí? Fue algo horrible. Jerusalén era la ciudad de Dios, que había escogido como morada de su presencia entre su pueblo. Dios fue justo al juzgar a la gente, porque habían fallado, ellos habían pecado en vivir en obediencia a Él, hermanos. El Señor demanda de nosotros obediencia, día sí y día también, porque Él dice: obediencia quiero y no sacrificio. Y muchas veces nosotros hacemos más sacrificios delante de Dios que lo que le obedecemos. Y el Señor no quiere religiosos. El Señor quiere hijos e hijas que le amen, hijos e hijas que le obedezcan, ¿sí? Entonces a Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido. Por eso buscó el favor de Dios con una oración de confesión. Él dice: a ver si ninguno se ha percatado de que todo esto es por culpa nuestra, de que no es que Dios se haya equivocado, se le haya ido el santico al cielo y mira, pues nada, ni se enteró cuando nos trajeron cautivos. No. Él lo que pretendía era eso, que el pueblo o anhelaba, más que pretender era anhelar, y por si el pueblo no lo ha hecho, pues Señor, yo lo hago por todo el pueblo, ¿sí? Entonces vamos a leer en los versículos 15 y 16 que nos dicen. Dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa e hiciste
renombre y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, la oración de restauración que Daniel está haciendo aquí en este momento es tremenda. Con el pensamiento de que el juicio de Dios estaba justificado, Daniel ahora comienza a recordarle a Dios la misericordia que tuvo con el pueblo de Israel cuando lo libró de la esclavitud de Egipto. Acordémonos que estaban ellos allí oprimidos en Egipto y Dios se acordó de ellos y los libró de la esclavitud. Y su nombre fue engrandecido en todas las naciones a causa de esta libertad. Todo el mundo decía que el Dios de los israelitas era Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. Entonces, él le recuerda esto a Dios. El pueblo de Dios necesitaba una vez más ser librado. Sus pecados y sus malas acciones los habían llevado a esta situación desesperada. El reproche y el desprecio había llegado a Jerusalén, al pueblo judío, por su infidelidad a Dios. No porque Dios haya sido infiel, es el pueblo, ¿sí? Como resultado de esta actitud, el nombre de Dios fue difamado. Es decir, su reputación y carácter como Dios santo, que es, quedó así. Uy, ese es el Dios de ellos. No sé yo, no sé yo. Y no es así, hermanos. Ser cristianos conlleva muchas cosas. Ser cristiano no es solamente decir yo soy cristiano o yo congrego en tal sitio. Es vivir lo que decimos que somos. Es llevar siempre por delante el olor fragante de Cristo. No mostrar una cosa y ser otra. Porque eso no es ser cristiano, eso no es ser hijo de Dios. Al pueblo de Israel se le conocía por quién era su Dios. Y el pueblo de Israel no fue fiel a ese Dios que tenían. De ahí que pasen todas estas cosas. Entonces, como Dios les había prestado gracia antes, Daniel le pidió que lo hiciera una vez más en este momento. O sea, él le dice, Señor, tú ya lo has hecho una vez. Y yo te imploro, Señor, que tú lo vuelvas a hacer. Hazlo ahora, en este momento. Te necesitamos, Señor. Si tú no nos ayudas, no sé qué vamos a hacer, ¿vale? Esta oración de Daniel nos ofrece un gran mensaje a todos los que decimos hoy ser cristianos, a todos los que decimos hoy ser nacidos de nuevo. El pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Y solo el amor de Dios, demostrado en su misericordia y gracia, pueden vencer los efectos de ese pecado. Entonces, claro, pensamos, bueno, pues el que lo hizo, pues ya se apañará. No, hermanos, esto conlleva muchas cosas. No es solamente el que peca, es el conjunto, porque Dios no mira a un individuo, Dios mira al conjunto. No es que Él quiera que seamos todos clones los unos de los otros. Él lo único que quiere es que seamos honestos, igual que lo es, que seamos obedientes y que, igual que hicimos un día una confesión de labios y de corazón para con Él, que en esa actitud continuemos andando hasta que Él venga. Y vuelvo y lo digo, estamos en ese proceso, en esa preparación para su venida. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Hemos de ser consecuentes con eso, ¿vale? En los versículos 17 al 19 de este capítulo dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Jehová,
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel continúa enfocando su oración en el favor de Dios. Daniel no lo enfoca en otra cosa, sino buscando, clamando y pidiéndole a él su favor, su misericordia, ¿sí? El templo y la ciudad de Jerusalén, que reflejaban el honor y la gloria de Dios, estaban en ruinas. Todo había sido asolado, todo estaba derruido. Entonces, claro, Daniel le dice, Señor, ayúdanos porque necesitamos que tú nos levantes. Daniel hace una declaración, le dice a Dios que si él actúa con el pueblo judío de esa manera, estaría destacando la naturaleza de su misericordia. Sí, reconocemos que hemos pecado, Señor, pero perdóname, limpia mi corazón y ayúdame a levantarme. Eso es lo que Daniel le está diciendo en esta oración, y le está pidiendo que tenga misericordia de ellos. Entonces eso destacaría mucho delante de las demás naciones. Mira el Dios que tienen, cómo los perdona, cómo los levanta, cómo los restaura. Es importantísimo esto, hermanos. Hemos de ser conscientes de todas estas cosas. Entonces dice que y tal realidad continúa hoy. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios cada día para poder seguir adelante. ¿Qué es el hombre sin Dios? El hombre sin Dios no es nada. Necesitamos su misericordia cada día. Ninguno de nosotros somos dignos por nuestros propios méritos. A nosotros nos dignifica Jesucristo, su obra hecha en la cruz del Calvario. Necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, necesitamos que sea Él quien actúe a favor nuestro. Daniel deseaba que el Señor escuchara y obrara sin demora. La restauración honraría el nombre de Dios, no tanto por ellos, que sí, pero también por Él mismo, porque Él es el Dios grande, el Dios temible, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y eran pocas palabras lo que Daniel le estaba diciendo, que sigan viendo que tú eres ese Dios. Entonces, al cual nosotros hemos servido y al cual tú liberaste ese pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que lo sostuviste 40 años en el desierto. Entonces, dice que cuando nosotros nos metemos en la intercesión, esta debe tener una motivación adecuada. La intercesión no es porque mira, sino que ha de tener una motivación adecuada. Debemos ser motivados por las necesidades de aquellos por quienes oramos y debemos ser motivados por un profundo deseo de honrar a Dios. Porque de nada me vale decir yo formo parte del grupo de intercesión si no estoy honrando a Dios. Mi deseo principal debe ser honrar a Dios, y no solamente por estar en la intercesión, sino con todos mis actos, que muestren la justicia de Dios, que muestren el amor y la misericordia de Dios, tanto para con los de casa, los que ya son creyentes, como para con los que no son creyentes. Misericordia, el amor y la misericordia de Dios. Cuando Dios sí escucha y actúa en respuesta a la oración, la gente encuentra el perdón, la provisión, y Él es glorificado. Porque acordémonos que es para su gloria y es para su honra. Y qué importante es, hermanos, que cuando alguna vez se ha orado por personas que no conocen a Dios y por todo este tema del COVID, y alguna ha dicho, el Señor me ha sanado.
Entonces, y no conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con el Señor, pero son conscientes de que se ha estado orando por ellos. Entonces, lo más importante es que el nombre de Dios sea glorificado en todas las áreas, en todas las esferas, hermanos. Y hemos de seguir en esa lucha y en esa perseverancia, siempre que el nombre de Dios sea glorificado. Y Él va a perdonar y Él va a dar provisión para las necesidades de esas personas. Versículos 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces Dios envió ese mensajero. Dios responde a Daniel mientras él oraba, enviando al ángel Gabriel. El mensaje que éste le transmitió a Daniel de parte de Dios era que el plan de Dios, que el plan que Dios tenía para el pueblo judío también era un plan para el futuro, afectaría también al mundo entero, ¿sí? Entonces, esta parte de los textos bíblicos nos recuerda que Dios a veces responde a su pueblo mientras están clamando. Acordémonos cuando Pedro fue encarcelado y los hermanos se juntaron a orar por él, a interceder por la necesidad de Pedro. ¿Qué pasó? El ángel vino, lo liberó, y cuando Pedro llegó a la puerta a tocar, ni creían que él había salido de la cárcel por su propio pie, que el ángel le había ayudado, le abrió las puertas. Entonces vemos de que Dios responde a su pueblo mientras estén en clamor. Esto es evidencia de que Dios bendice a quienes lo siguen, ¿sí? En Isaías 65, 23, 24 dice: mientras ellos hablan, mientras ellos oran, mientras ellos claman, yo contesto, yo respondo, o aún antes de que hablen, yo respondo, ¿sí? En los versículos 24 al 27 vemos cómo Dios le reveló a Daniel su plan general para el pueblo judío. Estos versículos se enfocan en la expiación de los pecados y en el hacer disponible la justicia eterna, ¿sí? Los acontecimientos, vamos a leer del 24 al 27, que es muy importante también que lo leamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en estos versículos del 24 al 27 vemos que Dios le reveló a Daniel su plan general para el pueblo judío. Estos versículos se enfocan en la expiación de los pecados y en hacer disponible la justicia eterna. Los acontecimientos de esta porción del capítulo 9 comienzan con el regreso del exilio, por lo que Daniel estaba orando. ¿Sí? El pueblo ya estaba, vamos a decir, terminando ese tiempo, entonces era una preparación para que ellos volvieran. Y Daniel, su intención y su preocupación era que el pueblo, cuando saliera de allí, ya fueran bien con el Señor. Que si ellos no lo hicieron, pues yo lo hago por ellos, pero que fueran bien con el Señor. ¿Sí? Sin embargo, también salta a la vista la venida del Mesías y el surgimiento de un futuro gobernante que sabemos que es el anticristo. Las 70 semanas o los 70 periodos de 7 años son la base cronológica que leemos en Daniel 9, 24 a 27. Esta serie de tiempos necesarios para poner fin a la rebelión. ¿Sí? La cronología se desarrolla en 2 segmentos. El primer segmento comenzaría con el decreto para reconstruir a Jerusalén, y eso lo podemos leer en Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Allí se señala la oposición a esta reconstrucción. El decreto de Atarjerjes de enviar a Esdras de regreso a Jerusalén para reconstruir la ciudad fue emitida en el año 458 a.C. y a partir de este momento pasarían periodos de 7 semanas y 72 semanas, y sumando todo eso dan 483 años en total. Durante las primeras 7 semanas, o sea 49 años en total, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición en tiempos angustiosos. Esta profecía se encontró cierta en los libros de Esdras y Nehemías, o sea, no fue que nadie se la inventó, estaba escrita, fue algo que pasó, ¿sí? Algunos eruditos piensan que estos 483 años se concluyeron con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para la expiación de la maldad. Entonces vemos cómo todo va teniendo, como va encajando como el puzzle. Entonces vemos de que en Daniel también se nos hablan de cosas futuras, de cosas que van a pasar o que iban a pasar. De hecho, vemos de que el Señor Jesucristo vino y padeció y por la remisión de nuestros pecados. Después de la muerte del Mesías ocurriría la destrucción de Jerusalén, y esto pasó en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Eso también está profetizado por el propio Jesús, que sucedería la destrucción de Jerusalén nuevamente en Lucas 21, versículos del 5 al 38. La 7ª semana de Daniel es el periodo de 70 años de tribulación futura. Esto se confirma en los romanos del primer siglo, que no hicieron pacto con el pueblo judío. En el versículo 27, la brecha de tiempo que conocemos como la era de la iglesia también se ve en la profecía del cuerno pequeño, capítulo 7, versículo 8 y en adelante. Por lo tanto, el versículo 27 apunta hacia el momento en el que el anticristo hará tal pacto. Él va a hacer ese pacto, ¿sí? Que quedó aquí pendiente, que no se llegó a hacer. Al encarnar el sistema mundial en contra de Dios, el anticristo conducirá a la humanidad a la rebelión. No habrá respeto para nada. Y yo es que no sé ni qué decirlo, porque tú miras ahora cómo está todo y tú dices, ¿estamos ya en ese tiempo?
¿Estamos entrando en ese tiempo o estamos viviéndolo a plenitud? Y es increíble, hermanos, porque ahora no hay respeto para nada. Hay una rebelión desmedida. Es algo increíble la forma en cómo la gente va, ¿sí? Entonces dice que conducirá a la humanidad a esa rebelión, romperá el pacto con el pueblo judío y pondrá fin a la adoración de Dios en el templo reconstruido. Esto va a ser todo lo que... Todavía falta esto por cumplirse. Todas las acciones de este ser provocan la profanación del templo, ya que él mismo se erige como un Dios hasta que Cristo lo derrota al final de la tribulación. Eso ya está en el capítulo 11 de Daniel, versículo 36, el capítulo 12, versículo 1, y en Apocalipsis 19, versículos 11 al 20. Daniel no pudo ver la era de la iglesia entre las semanas 70 y 970. Sin embargo, sabemos que durante esa era el Evangelio llega tanto a judíos como a gentiles, para que cualquiera pueda ser hijo de Dios. Y eso está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 6. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, proclamamos esta verdad hasta que Jesús regrese, hermanos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y una vez que ya hemos recibido ese estudio, esa palabra que Dios ya tenía preparado para cada uno de nosotros, vamos a orar para que Dios nos ayude a guardarla en nuestro corazón y no que el enemigo enseguida venga y nos la quite de nuestra mente. Amén. Señor Padre, te seguimos adorando, te seguimos orando, te seguimos pidiendo que a través de estos medios nos ayudes y nos enseñes a guardar la palabra, Señor, cada palabra que recibimos, Padre, los estudios, Señor, las predicaciones, Señor, los pensamientos, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y a pesar de estos medios, Señor, tenemos, Señor, palabra para recibir. En el nombre de Jesús, amén. Dios.